Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados, en bendición, coherentes en sentir, pensar y actuar como buenos samaritanos. La palabra nos propone meditar este día de hoy, 3 de octubre del año 2022, en ello, y en la carta de San Pablo a los Gálatas, como buenos cristianos en la evangelización. Mes de las misiones, seguimos en ello, y en el Salmo responsorial del 110, que nos unimos también diciendo: el Señor recuerda siempre su alianza. Como tal, en la palabra, estamos en Jericó, Antioquia, territorio Abya Yala. Sea la palabra entonces la que nos permita hacer la meditación del día de hoy, con la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones, y que poco a poco las interpretaciones que se vayan dando sean acorde a la palabra de Dios puesta en obra como acción creadora y nos permita la transformación. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el saludo, Pablo apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo, y por Dios Padre, que resucitó a Jesús, saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre, gloria a Dios para siempre. Amén. En la extrañeza de Pablo. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que lo perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Pablo lo ha recibido de Jesucristo. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 110, como ya se decía, nos unimos diciendo: el Señor
recuerda siempre su alianza. El Señor da poder al rey, el Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Domina pues a tus enemigos. Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria sobre los montes santos, y como el rocío que nace de la aurora, la juventud se recuerda de día en día. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre en la misma clase que Melquisedec. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor está a tu mano derecha. En el día de su furor destruirá reyes, dictará sentencia contra las naciones, amontonará cadáveres, estrellará cabezas en toda la tierra. En el camino beberá agua de un arroyo y el agua le dará nuevas fuerzas. El Señor recuerda siempre su alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, entre los versículos 25 y 37, la parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y lo quitaron la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo? ¿Del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, esas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos las encomienda hoy a través del Santo Evangelio, palabra que se hace vida eterna. Y en ese presente eterno que somos siendo, testimonio de la verdad en Jesús, somos llamados a ser coherentes en ese sentir, pensar y actuar. No solo de palabra, sino por los hechos, buenas obras. Tanto tiempo esperando la oportunidad de hacer una buena obra, cuando desde la teoría, en la preparación, el crecimiento espiritual, cumpliendo con los rituales bien importantes, con los hermanos sacerdotes, conociendo de la palabra de Dios,
con los hermanos levitas y ayudando en el templo, como los diáconos, nosotros con el apostolado. Pero podría decirse que en pleno empieza con un proceso de formación. Y ya en el proceso de transformación personal se confronta es con la acción. Cuando ya ocurren, digamos, allí como lo enuncia en el Evangelio, la necesidad, primero que todo, Yema, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y quien conoce de la ley, dice que eso ha hecho. Pero para no quedar mal, pregunta quién es el prójimo. Todo aquel ser, siendo hijo de Dios, es nuestro prójimo. Ahí es cuando le dice, haz tú lo mismo. Entonces poner en práctica todos esos conocimientos, todas esas teorías, y hacer una experiencia de vida en el amor, en la misericordia. De nada nos sirve una fe sin obras. Por las obras los conoceréis. A la final de la tarde del día se nos medirá Dios en su justicia infinita por las obras, en el amor, en la misericordia y el perdón. Asimismo, como nos convoca nuestro Maestro Jesús en su sabiduría a hacerlo, son las obras de misericordia en materia práctica, el asistir a los enfermos, visitar los presos, etc. También espirituales, evangelizar, enseñar al que no sabe. Todo ello va acompañado las 7 obras de misericordia material con las 7 obras de misericordia espiritual, pero que también nos confrontan 7 obras de misericordia a nivel intelectual. Y es hacer un trabajo de que precisamente esa intuición que llega por Dios en su revelación viene por la oración, por meditar y ayunar, para tener esa gracia y el discernimiento, la sabiduría divina y el conocimiento humano. Y ahí sí ponerlo como testimonio, ser coherente en la práctica, en el desarrollar hábitos de buen vivir, estilos de vida acorde a la palabra de Dios, siendo coherente en desarrollar más que instintivamente, de ipso facto, de inmediato, una acción favorecedora de los demás, favorecedora del prójimo, favorecedora de la misma naturaleza, como cuidadores. Y de ese pasar a la acción vienen los aprendizajes mutuos. Aprende quien recibe la caridad como aprende quien ofrece la caridad. De ambas oportunidades que se presentan resultan bendiciones. El uno sufrió la calamidad de los golpes, ahí pasando de Jerusalén a Samaria, peligrosísimo, bandidos y forajidos, y solo uno se atreve siendo samaritano, sin conocer de la ley, sin ser practicante de la ley, por lo menos sin profesar que es de esta ley cristiana, lo hace. Pasa a los hechos conforme a las circunstancias. ¿De dónde lo aprendió? No se sabe, no se dice en la Escritura. ¿Cuál ha sido su influencia? No se sabe. Decía Fray Alejandro Tobón muy bonito de la película de Chosen, Los Elegidos, que allí hay una escena donde se muestra al samaritano que recibe a Jesús en su casa. Le extiende una escena para mostrar la misericordia de Dios y el enseñar a esta persona que también padecía males, sufrimientos, lo sana
le libera espíritus, como siempre le sana. Decía ayer Pedro Justo Berrío, orando por él, lo noté un poco como enfermo, que precisamente Jesús sanaba los ojos para que pudieran ver la gracia de Dios y los sordomudos para poder escuchar la palabra. Entonces se conecta, y es muy bueno leer allí de la liturgia de la Iglesia del Carmelo ayer, de las meditaciones que hacía sobre la fe, y una de ellas es la fe con obras, y la fe con confianza, con esperanza en Dios, y la fe con la convicción plena de que es desde allí, de que no es desde creencias de magias, de hechicerías, sino en concreto. Entonces, en este episodio del buen samaritano se conjuga todo un debido proceso. No es tanto hacer la buena acción, es acompañarlo en el cuidado. Recuerdo que de niños y la escuela en la formación tenía enseñar primeros auxilios para ayudar en toda circunstancia. Tener oraciones mínimas para santificar una persona, bendecirla cuando padezca una circunstancia. Somos como cristianos también, bautismados, y llevamos el Espíritu de Dios, y una bendición nuestra puede ayudar a salvar una persona en oración y ahí declarar la misericordia si no tiene más a quien acudir. Entonces es todo un proceso hasta asegurar que se restablezca, que esté en buenas condiciones, que por lo menos pueda ya valerse por sí mismo, y que lo seguimos acompañando, preguntando después cómo siguió, cómo le ha ido. Pero a veces nos quedamos solamente con el gesto o dar una limosna, es una falsa caridad, amorosamente, no lo he dicho yo, lo han dicho otros hermanos también, y simplemente con cumplir, como ocurre hoy día, dar un dinero. Yo ya di mi ofrenda, Padre, yo no me pida más caridad, que yo ya la hice. Eso es muy superficial. Y el llamado de Jesús es ir a la profundidad del alma, del corazón, es con plena convicción, que la voluntad nuestra quede relegada, porque ahí empieza la idolatría, ahí empieza el ego, ahí empieza el amar, de deshonrar a Dios, y ahí es que ser fiel a Él. Y es lo que nos dice nuestro hermano Pablo a los Gálatas. Tenemos muchas creencias, muchas espiritualidades, falsas doctrinas que tratan de confundir. Falsas en la medida en que no guardan nuestra coherencia, en nuestra tradición cristiana, en razón de que existen, nadie lo pondrá en duda, de que existen seres con otras creencias, nos consta, de que hay una gran desobediencia en la mayoría de seres, de grupos, de organizaciones en el mundo, nos consta, pero que igualmente terminan siendo unas falsas promesas, una falsa caridad, una falsa prestancia o servicio al otro, cuando siempre hay un interés. Su Santidad el Papa Francisco lo ha dicho, resultan siendo ONGs, y nosotros no podemos ser como iglesia una ONG, sino que está soportada en la misma palabra de Dios. Amén. Y todo el testimonio, como dice San Pablo allí, lo ha recibido él en gracia del Espíritu Santo. Por eso siempre implorar aquello que decía al inicio, porque lo ha inspirado el Espíritu Santo. Y desde ahí seguir. Porque los hombres inspiran, inspiramos unos a otros, nos soportamos unos a otros, nuestras experiencias de vida van ayudando a uno y a otro, pero ahí se requiere poder contextualizar esos hechos, esos actos, esas acciones. ¿En dónde se dieron? ¿Cómo se dieron? ¿Bajo qué espacio, tiempo se dieron? Porque decirlo desde hoy es muy fácil. Decirlo en otras circunstancias, pues que un hombre va a caballo, pues pocas veces va a haber un hombre a caballo, entonces nadie va a poder decir que va a ser una obra de caridad porque ya nadie monta a caballo. Pero cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en las ciudades y personas terminan como un aborto ahí tirados y muchos mueren desahuciados, amén. Y nadie se quiere involucrar por no entrar en líos con la policía, pues con la fiscalía, con
con las investigaciones judiciales que se hacen para no involucrarse. Pues cuando se va con la confianza de Dios, y en eso me declaro, también soy cobarde, y somos muy cobardes, somos muy escrupulosos, y eso no es misericordia, eso no es ser coherente en el amor de Dios. Y es más por ello que por la misma práctica de los ritos, del conocimiento de la ley, como le pasaba allí pues a los sacerdotes, a los levitas, igual pasa hoy. Cantidad de sacerdotes y levitas conocen muy bien la ley, pues no la practican. Que el Señor decía allí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y otros sí muy felices en el culto, haciendo muy bien los actos parroquiales, organizando los grupos, administrando la parroquia, en fin, necesario para el templo. Pero, seres amados, llegará el día que todos los templos desaparezcan. Llegará el día que todo lo humano desaparezca. Llegará el día que toda la creación hecha por humanos, aún sin considerar a Dios, desaparezca. Lo decía precisamente nuestro reverendo Jonathan ayer en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, implorando para que en el San Isidro ahora fin de semana, Dios mediante, la gente se apreste a hacer sus donaciones, a hacer sus contribuciones, a sus aportaciones en especie, en obras, en acciones, en servicio. No necesariamente tiene que ser en dinero. Y hay veces también eso nos limita. No hacemos una buena acción porque no tenemos dinero, no tenemos con qué, y es que no es con qué, sí tiene. Está usted, uno mismo es vehículo, uno es un agente de Dios para poder llegar a seguir ascendiendo a esos niveles celestiales, ir ganando tejido en el reino de los cielos desde ya. Es una oportunidad maravillosa que se nos ofrece y la tienen más los niños y niñas porque se supone tienen un potencial de vida mayor, que el impacto que logra uno ya como mayor es un poco más limitado en esta edad porque tiene menos esperanza de vida según se dice, porque ya va perdiendo energía, vitalidad, fuerza, pero la fuerza de la fe, la fuerza en Dios, la convicción, Él es el que habla. Amorosamente lo confieso siempre, tratar de que en ejercer esa gracia divina de la palabra, de conversar, de dar un consejo, sea el Espíritu Santo el que hable. Y amorosamente les puedo decir que es Él quien habla, el Espíritu. Trato en lo máximo de no hablar yo, sino que igual como cuando estoy con los alumnos, que todos hablen, que todos manifiesten, que todos se expresen. Y uno va observando, va haciendo relaciones uno y otro, y luego establece una síntesis que permita ir pasando de un nivel individual a un nivel de grupo y ya llegar a una plenaria, pero no llegar a tomar una decisión a la ligera por lo primero que alguien dijo, por lo primero que se le ocurrió o por lo que vio en un mensaje de estos de WhatsApp. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Bueno, son cantidades de experiencias de vida que amorosamente comparto desde mi propio ser siendo, testimonio de vida en Dios, amén, y más con la iniciativa de que ustedes también me sigan aportando de su ser siendo, me corrijan fraternalmente, fratelli tutti, como en la encíclica de su santidad, Papa Francisco, todos fraternalmente unidos. Recordaba al padre Castaño de la diócesis de Manizales también hoy en la meditación de la palabra. Bueno, y Everardo también, que lo miro, el mexicano, es muy hermoso también como nos enseña testimonios. Todos son. Esa es una forma de meditar la palabra, más que recitar, que es importante, necesario, fundamental el Santo Rosario, amén. Más ahora que estamos en la novena de Nuestra Señora del Rosario, hacerlo. Pero saber que ese rosario es un camino al cielo, es una escalera al cielo. Cada pasito que se va dando de la mano de María es un pasito seguro a Jesús y seguro a tener la esperanza, una resurrección plena y feliz, en libertad.
Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias.